La semana pasada terminé de leer el libro They Called Me a Lioness de Ahed Tamimi y Dina Takruri y fue una lectura muy difícil. Yo digo difícil en el sentido de que me costó mucho trabajo terminarlo porque el tema es muy duro. Este libro es la biografía, básicamente son las memorias de Ahed Tamimi, quien es una joven activista palestina que vive en Cisjordania y es de un pueblo que se llama Nabi Salem. No hablo árabe, yo entiendo que mi pronunciación no es buena, perdón. El punto es que la vida de activista de Ahed comienza cuando ella es muy pequeña, ella tiene menos de 10 años. Y el pueblo en el que ella vive toma su agua de un manantial que está cerquita. Cuando ella tiene como 6 o 7 años, un asentamiento israelí llega, se pone ahí, les quita el acceso al manantial que pues siempre los había surtido. Y al quedarse sin agua, las personas que viven en el pueblo comienzan a protestar cada viernes. Esos primeros años Ahed no sale a protestar los viernes porque pues está pequeña, claramente le da mucho miedo, porque siempre que regresa a su familia de protestar, hay muchas historias de que golpearon a la gente, a alguien le rompieron un brazo, una pierna, están todos rojos porque les echaron gas lacrimógeno, o sea, son situaciones de violencia. Y estas situaciones van escalando conforme van pasando los años porque las protestas se vuelven más populares, no nada más en Cisjordania, sino también en Israel y en el resto del mundo. Activistas de Israel empiezan a atravesarse a Cisjordania para protestar en solidaridad con la gente del pueblo y activistas de todo el mundo comienzan a llegar también. Entonces, esas protestas empiezan a recibir mucha atención mediática. Actualmente esas protestas todavía son, pero ya no son nada más por el agua, sino son en contra de la ocupación en general. Me parece que Ahed empieza a salir a protestar cuando ella tiene 9 años, en parte por la inspiración de las personas que la rodean y en parte porque para los niños no es seguro quedarse adentro de las casas mientras los adultos están protestando. Por ejemplo, cuenta de una ocasión en la que había un grupo de niños y niñas adentro de una casa y los estaba cuidando una mujer y soldados israelíes llegaron a la casa, le echaron gas lacrimógeno y entonces huyeron al segundo piso donde les volvieron a echar gas y entre todo lo que le estaban echando se incendiaron las cortinas y los niños tuvieron que saltar o los tuvieron que aventar por la ventana del segundo piso para que la gente que estaba afuera los pudiera cachar. Y ella, por ejemplo, cuenta del trauma de una de las niñitas, que creo que es la hija de la mujer que los estaba cuidando, y de cómo no se le pudo acercar a su mamá en semanas porque le quedó ese trauma de que su mamá la había lanzado por una ventana y como está muy pequeña no razona todavía que fue para salvarla de un incendio. Ese tipo de situaciones hacen que los niños y las niñas tengan que salir a protestar desde muy pequeños y estén ahí con todos en las marchas porque ahí están más seguros y si pasa algo se pueden echar a correr. La razón por la que el libro existe, la razón por la que este libro de memorias de esta persona específicamente existe, es que cuando Ahed tenía 16 años, la arrestaron por cachetear a un soldado israelí una noche que él estaba hostigándolas a ella y a otra niña en su casa. Lo grabaron en video y el video se volvió viral. La gente en estas protestas casi siempre está grabando porque necesitan documentar todo lo que les hacen y todas las múltiples violaciones de derechos humanos que sufren. Entonces es normal que siempre haya gente con celulares, con cámaras, documentando la situación. El video se vuelve viral, es una humillación para el ejército y entonces es arrestada y es sentenciada a 8 meses en una prisión israelí, lo cual técnicamente no es legal, pero a partir de ese momento el libro cuenta todas sus experiencias dentro de la prisión. Habla de lo cruel y lo injusto del sistema carcelario israelí para con los palestinos. Es diferente el sistema que tienen para los palestinos y para los israelíes. Los tratan diferente y los juzgan diferente en cortes distintas, en cortes separadas. Y habla de pues su vida básicamente durante esos 8 meses en prisión, de sus relaciones con otras mujeres que estaban ahí en la cárcel, que son mujeres de todas las edades, muchas de ellas menores de edad como ella. Habla de, por ejemplo, el gran esfuerzo que es que las niñas se sigan educando dentro de la cárcel, porque hay gente dispuesta a educarlas, a enseñarles, a ayudarles a que tomen sus exámenes. Habla de la tortura que sufren las personas ahí y de todo el tipo de trabajo que tienen que hacer. Entonces, es un periodo difícil o es un periodo particularmente difícil
para Ahed y para su familia. Algo que también se me hizo interesante es que el libro no nada más se detiene en narrar la vida de Ahed dentro de la cárcel y cuando sale se termina. El libro continúa y narra las experiencias de Ahed después de salir de la cárcel y cómo fue para ella ese readaptarse a su vida anterior. Y lo digo entre comillas porque ella entró a la cárcel pues siendo una niña que conocían ahí, pero para cuando sale ya es una figura reconocida internacionalmente. Saliendo de la cárcel, por ejemplo, la invitaron a Turquía a dar una plática y dio un tour por Europa. Se volvió una figura pública y habla de todas las presiones que conlleva ser una figura pública, especialmente en una situación de ese tipo, ya que pues sigue siendo una figura pública dentro de una ocupación. A partir de ahora es conocida por el mismo estado que la encarceló, entonces la tienen mucho más vigilada. Por ejemplo, la arrestaron en noviembre del año pasado por estar hablando de lo que estaba pasando en Gaza. Ella no vive en Gaza, pero de cualquier forma la arrestaron, no sé cuánto tiempo. Pero también, por ejemplo, habla de la crítica que recibió de otros activistas, tanto palestinos como internacionales, ya que ella misma reconoce que no habría recibido tanta atención mediática si no se viera como ella se ve. Ella es rubia de ojos azules. Entonces fue interesante también ver cómo vive ella esas dinámicas. Ya la última parte del libro narra los eventos más importantes que sucedieron en Palestina entre el 2016 y el 2021. Este libro fue publicado en el 2022. Entonces es un libro muy duro, pero es importantísimo, especialmente para quienes quieren conocer un poco más sobre la vida en las zonas ocupadas en Cisjordania. Porque una cosa es leerlo en las noticias y otra cosa es leerlo así, con alguien que lo vivió.